Muy buenas tardes a todos, todas. Estamos dando inicio a una serie que se va a extender durante toda la semana, a partir del día de hoy, con el primer intercambio con Gabriel Di Meglio. Antes de darle a él la palabra, le voy a pedir a Pablo Vierna, responsable del área de Historia de la Universidad Pedagógica Nacional, que, que nos diga algunas reflexiones y comentarios. Gracias, Darío. Gracias a Darío Pulfer y a los integrantes del proyecto de investigación en Historia Argentina Contemporánea por haber organizado dentro de UNIPE Digital esta excelente semana. Yo no les voy a presentar nada, los voy a invitar a todos aquellas y aquellas que estén aquí hoy a recorrer nuestra página web y ver allí los planes de estudios de nuestro profesorado de licenciatura en Historia que ofrecemos en la UNIPE, porque creemos que son novedosos en diversos aspectos. Me detengo en 3 de ellos rápidamente. Por un lado, un régimen de cursada que optimiza el trabajo en el aula y con los docentes, hay que verlo. Trabajamos en un único régimen de cursada, no con teóricos y prácticos. Tenemos, por otro lado, unos trayectos formativos, unas materias que en el formato que nosotros las ofrecemos son únicas en el país, desde lo nacional, desde lo argentino, latinoamericano y desde lo internacional. Proponemos una formación compleja. Todos creemos que también es completa, pero en principio complejiza los problemas históricos y estamos atentos a esa complejidad. Una novedad que creemos que es absoluta en nuestro plan de estudios es incluir la formación profesional desde el comienzo de las carreras. Por un lado, a nivel pedagógico para el profesorado, la participación en el acercamiento profesional al trabajo en el aula. Pero lo que es más novedoso, en este punto lo novedoso es empezar desde el principio de la carrera, pero lo que es absolutamente novedoso es lo que hemos pensado como trayecto de formación profesional para las licenciaturas, que no son solamente la licenciatura en Historia no se especifica frente al profesorado solamente por una serie de seminarios que se cursan en la medida que se pueden ofrecer, sino que hemos pensado trayectos para comprender el valor y la racionalidad de cómo empieza la semana esta que organizó Darío Pulfer. Lo que buscamos es que nuestros estudiantes se acerquen al trabajo en y con archivos, en y con museos, más a las posibilidades que ofrecen las humanidades digitales desde el primer año de la carrera. No, empiezan a trabajar en archivos no solamente para su gestión eventual, sino para poder trabajar en investigación con las colecciones de materiales que allí se guardan, así como también la de los museos. Esto creemos que es muy interesante, y a esto le sumamos en última instancia también una amplia formación lingüística curricular, en un formato de escuela de idioma, fuera de horario, etcétera, sino con una amplia oferta de optatividades en esas lenguas que se pueden elegir dentro de la currícula de cursada, tanto lenguas modernas, sean lenguas modernas europeas, orientales o americanas, como lenguas clásicas, formato lenguas europeas o también lenguas clásicas orientales. La distancia entre el chino clásico y el chino mandarín es muy grande como para no estar atentos a esa diferencia, y nosotros estamos apostando a esto. Estamos muy contentos con estos planes de estudio, creemos que son renovadores, todos han venido acá a escuchar la discusión de los que van a plantear los colegas, no los quiero entretener, pero sí les quería hacer esta invitación a recorrer la página web y a divulgarla a la medida de lo posible y que les parezca interesante, porque realmente creemos que es una oferta novedosa en el país. Nada más que eso. Muchas gracias por la invitación, Darío, nuevamente. Gracias, Pablo, por tus palabras. Solo decirles que en el día de hoy, como señalé, va a estar Gabriel Di Meglio trabajando fundamentalmente sobre la cuestión de museos y debates historiográficos. Mañana vamos a abocarnos a miradas sobre historia política con Marcela Ferrari de la Universidad de Mar del Plata. El día miércoles
Historia Económica Social con Claudio Bellini de la UBA, el jueves con Alejandro Catarusa sobre Historia Cultural, de Intelectuales y de las Ideas, y el viernes con Javier Trimboli sobre las problemáticas de la transmisión en distintos procesos y canales. Los que se anotaron quizás solo en la actividad de Gabriel, en la página hay una serie que es diálogo con historiadores, en las que en números sucesivos a este, el 911, el 912 y así, se pueden anotar en los siguientes y participar así en vivo. Antes de darle la palabra a Sergio Friedman para la presentación de Gabriel, sugiero que a medida que avance la presentación del primer expositor, anotemos en el chat alguna pregunta o algún comentario para ser retomado después en el diálogo, más allá de que después podamos dar la palabra de manera abierta, pero como para tener ya una primera base para iniciar la conversación. Sergio. Bueno, muchas gracias, Darío. Como Darío anticipó, vamos a escuchar primero a Gabriel Di Meglio, que nos va a hablar sobre museos y debates historiográficos. Gabriel es profesor, licenciado y doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Es investigador independiente del CONICET, con sede en el Instituto Rabiniani, y profesor adjunto en las carreras de Historia de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de San Martín. Se ha especializado en la historia de los sectores populares, en particular investigó la participación política popular en la primera mitad del siglo XIX en el Río de la Plata. También se ha dedicado a eso que no sabemos muy bien si llamar divulgación, difusión o comunicación de la historia, entre otros nombres posibles, ¿no? Participó en experiencias como las de Canal Encuentro y Paca Paca, entre otras. Dirigió el Museo Nacional del Cabildo y de la Revolución de Mayo, y desde 2020 es director del Museo Histórico Nacional. Bueno, para terminar, publicó numerosas obras, voy a mencionar tres. La primera, Viva el Bajo Pueblo, la plebe urbana de Buenos Aires y la política entre la Revolución de Mayo y el rosismo, por Editorial Prometeo en el año 2006. Historia de las clases populares en la Argentina desde 1516 hasta 1880, por Editorial Sudamericana de 2012. Y 1816, La trama de la independencia, por Editorial Planeta en 2016. Bueno, Gabriel, te doy la palabra. Bueno, hola a todos y todas, y bueno, muchísimas gracias por la invitación y la posibilidad de compartir algunas reflexiones sobre este tema de yo le digo divulgación, digamos, es verdad que siempre hay un tema, empiezo por ahí, que por alguna razón genera es un término que genera cierta incomodidad, y dentro de poco temo que se ponga de moda un término estadounidense que es historia pública, que cada vez lo estoy leyendo más, que me parece que en el uso anglosajón es más amplio, ¿no? Implica otro tipo de cuestiones que no es lo que llamamos divulgación. Pero bueno, sea lo que sea, en todo caso tiene que ver con las maneras de transmitir historia a quienes no deciden estudiarla o tienen que estudiarla por alguna razón curricular, ni a quienes la investigan, ¿no? Es decir, a la gran mayoría de la población que se interesa en la historia. Yo directamente creo que, si alguno ya me escuchó, me repito un poco en este tema, que la disciplina de la historiografía tiene tres patas, pero que en general, eso está cambiando un poco ahora, pero se entrenan solamente dos, ¿no? Es decir, en general cuando uno estudia en una universidad, una carrera de historia o en un profesorado, suele entrenarse para investigar y enseñar una de las dos cosas. Más raramente recibe algún tipo de capacitación en cómo transmitir historia en otros medios, ¿no? Que, digamos, alguna gente supone a la divulgación como una parte de la didáctica de la historia. Yo creo que tiene una diferencia sustancial, que es fundamentalmente el hecho de que no existe un encuadre, ¿no? Es decir, cuando uno da clase,
todos los que damos clase, puede ser un buen o un mal profesor, ponerle más o menos energía, ser más claro o menos claro en la explicación, pero en general quienes tienen que disfrutarlo o sufrirlo están obligados a hacerlo. En un punto pueden dejar las clases si es en un ámbito superior, pero en todo caso hay un encuadre, hay un control sobre lo que se transmite y hay evaluaciones, etc. Mientras que en el ámbito de la divulgación no hay encuadre alguno, ¿no? Es decir, si alguien habla de historia en un programa de radio, hace un documental o tiene un programa de televisión, o presenta una exhibición en un museo o en un centro cultural, hace un podcast o hace recorridos guiados urbanos o rurales, digo por decir las variantes más típicas de la divulgación. Si a la persona que lo hace no le gusta, se va y listo, o deja de mirar la tele, o cambia de radio y listo, y se acabó. No hay, por lo tanto, si bien todas las ramas de la historiografía trabajan también con la atracción, ¿no? Y con cierta idea de estética, en la divulgación eso es central, ¿no? El tema de generar algún tipo de vínculo que no se basa solamente en la calidad del contenido de lo que se transmite, sino también en la forma, ¿no? Es decir, en la importancia de cómo transmitir, y que es algo que, creo yo, lamentablemente, hasta ahora, en nuestro país no se entrena tanto. En general, todos los que hemos hecho incursiones en el mundo de la divulgación, aprendimos un poco haciéndolo con los consabidos problemas de algo así, ¿no? Que es prueba y error, a veces te sale, a veces te sale mal, y básicamente si tenés la oportunidad de hacerlo, o te gusta eso, bueno, vas probando. Pero, quiero decir, entrenarse en eso sería mejor, ¿no? Es decir, quiero decir, así como uno aprende a investigar, quizá, en mi opinión, en historiografía, más que leyendo manuales de metodología, imitando, en el buen sentido de imitar, digamos, las formas de investigadores que a uno le gustan, ¿no? Y bueno, en la capacitación, en la divulgación, yo creo que mirar mucha divulgación, atender a las formas de divulgación es algo importante antes de ejercerla. Porque además, termino con esto, es una salida laboral, ¿no? Es decir, hay mucha gente que, si bien el grueso de quienes se reciben de carrera de historia, sean en universidades o en profesorados, sabe que va a ir al mundo de la enseñanza o en menores casos de investigación, muchísima gente termina trabajando a la vez en otras formas, incursionando en este amplísimo mundo de la divulgación, ¿no? Que para mí, insisto, es algo que sería bueno profesionalizar, ¿no? En el sentido de poder tener, justamente, prepararnos todos mejores para poder, de mejor manera, para poder salir a ejercer ese amplio mundo tan complejo. Y también apasionante para mí al menos. Entonces ahora, en estos breves minutos, yo iba a hablar de la divulgación en museos, ¿no? Porque, digo, hay muchas, yo tuve la suerte de hacer en varios medios distintos, cada uno tiene sus diferencias. Los museos son un lugar muy particular y muy espectacular para la transmisión de la historia, como todos ustedes saben. Me es muy difícil generalizar museos de historia porque, a ver, tenemos una diferencia enorme. Por un lado, si uno hace esa gran tipología de museos que se usa habitualmente, que es entre museos de ciencias naturales, museos de arte y museos históricos, por decirlo de una manera muy rudimentaria, hay por supuesto muchos matices en esto que estoy diciendo. Dentro de los históricos, perdón, tanto los de ciencias naturales como los de artes pueden hacer perspectivas históricas en distintas exhibiciones, pero además dentro de los museos propiamente históricos hay museos de muy distinto tono, ¿no? Por ejemplo, no sé, recientemente fui a un museo cerca de Pergamino, que es el Museo de la Batalla de Cepeda, ¿no? De las dos batallas de Cepeda, con excavaciones hechas en torno a la batalla de 1820 y la de 1859, en esa localidad bonaerense. Bueno, obviamente ese museo se centra específicamente en ese tema, y punto, ¿no? Así como hay museos de colonias migrantes, museos del ferrocarril, museos de un montón de cosas de temática. Y otros museos son más amplios, en general los más antiguos, y tienen colecciones muy grandes. Entonces, un museo histórico puede ser un museo creado hace 5 años, con muy poco patrimonio, y que recurre a un montón de otras formas de acercarse al pasado, sin necesidad de contar con una colección importante. Hoy en día, por ejemplo, la tecnología permite eso. Y otros museos, como el que tengo la suerte de dirigir en este momento, basan su ser mismo en el patrimonio, ¿no? Si tienen comunales colecciones que tienen una cosa muy fuerte y que en buena medida condicionan a esos museos. Es decir, los museos más tradicionales de historia suelen tener o
un edificio muy convocante. Yo dirigí varios años el Museo del Cabildo, donde la gente va por el edificio, ¿no? Es decir, sabemos que no es el edificio original, pero que imita el original, y que sobre todo es el sitio al que uno va, ¿no? Son esos lugares que tienen una carga, lugares que en la década del 30 y del 40 en Argentina fueron convertidos en general en sitios históricos. Antes no existía ese interés, de hecho había sido derribado, ¿no? Tanto el Cabildo como la Casa Histórica en Tucumán fueron demolidos, y recién, muchos años después, en la década del 30, viene el interés por reconstruirlo, ¿no? Pero también muchos museos provinciales se crean en ese momento, recuperando edificios históricos. Y obviamente ahí la carga es el lugar. Mucha gente que entraba al Cabildo, yo estuve varios años ahí, no sabía que había un museo adentro. Iba a ver el Cabildo, ¿no? O sea, sin saber, de Buenos Aires, sin saber muy bien qué había en él. El museo que dirijo ahora, desde el 2020, que es el Museo Histórico Nacional, bueno, tiene la más importante colección que hay en Argentina sobre historia argentina, no solo argentina, junto con el Museo Udaondo, no sé si lo conocen, el Museo de Luján, ¿no? Que también es un museo que tiene una descomunal colección. Y en el área del AMBA, el tercer museo histórico muy importante es el Museo Saavedra, ¿no? Que es el museo histórico de la capital, ¿no? Entonces, esos tres museos reparten un patrimonio realmente impresionante, que muchas veces, aunque nos pueda llamarnos la atención, mucha gente que estudia historia en Argentina no conoce, ¿no? Sí, yo doy clase en 2 universidades y siempre le pregunto a los estudiantes si conocen el Museo Histórico Nacional. La gran mayoría de estudiantes yo de historia argentina nunca habían ido al Museo Histórico Nacional, nunca lo habían visitado, ¿sí? Es decir, gente que después si viaja a otro país seguro va a los museos históricos, ¿no? Pero hay algo ahí que es interesante de esa desconexión. Entonces, museos como el Museo Histórico Nacional, o el Cabildo, pero sobre todo, obviamente se centran fuertemente en la colección, ¿no? Y esas colecciones condicionan, como dije antes, mucho lo que se va a hacer en ellos, y tiene una cosa maravillosa que es esto de el aura ¿no? de la famosa fórmula de Walter Benjamin, ¿no? Es decir, si uno está frente a un objeto histórico, tiene una ilusión, que por supuesto es solo una ilusión, de presentismo, ¿no? De hacer presente el pasado. Es decir, este es el sable que usó San Martín, este es el tintero con el que se firmó la independencia de Tucumán, este es el tintero con el que se firmó la Constitución en 1853. Estas son las boleadoras que derribaron el caballo del general Paz y terminaron la guerra civil entre unitarios y federales. Esta es la mesa en la que Lavalle firmó la muerte de Dorrego, por decir 5 objetos que tenemos expuestos ahora acá, ¿no? Es decir, todos son fuertes, es decir, tienen un peso, por eso llegaron a este museo, por eso fueron seleccionados, pero ante los cuales, en general, quienes les interesa la historia no se sienten indiferentes, ¿sí? Y en ese sentido hay algo que tiene el museo que logra ir más allá que quizá que ninguna otra forma de aproximación al pasado, ¿no? O sea, hay un estudio hecho en Estados Unidos en la década del 90, o sea, a fines del siglo XX, que no he visto hecho en otros lugares, en Argentina no está hecho, pero que en mi experiencia ya de varios años en museos creo que sería bastante aplicable, lo digo desde un lugar impresionista, que es que en esa encuesta, hecha en muchos casos en Estados Unidos, la gente decía que le creía más a la historia en los museos que a los relatos familiares y mucho más que a la escuela, porque veía las cosas, porque ahí estaba. O sea, ahí cuando alguien te habla de San Martín y vos ves el arma de San Martín o el poncho de San Martín o lo que sea de San Martín, existe, ¿no? O el código de Hammurabi o una armadura medieval, no importa que sea, pero hay algo ahí de una presencialidad que obviamente es ilusoria porque esa pieza puede estar retocada, pues esta selección está desgajada de su contexto de creación, etc. Está puesta ahí en otra situación, pero genera una empatía que funciona. Yo he visto gente, y esto literalmente llorar en los museos, ¿no? En el museo mirando algo. O sea, le genera también una emocionalidad, una forma que difícilmente uno consigue, por ejemplo, con un libro de historia, ¿no? O en una clase. Lo cual no quiere decir que sea mejor, digo que es distinto, que dispara otro tipo de llegadas del conocimiento histórico. Y eso me parece que es algo que los museos tienen, museos como este, del cual pueden usar de manera fuerte, y que lleva a que haya que a veces olvidarse de una idea que cada tanto alguna gente supone que los museos están muertos, ¿no? Los museos ya no hablan o que no dicen, y sin embargo muchos museos del mundo, de este país, tienen cola para entrar, mientras hay gente que dice, no, los museos son antiguos, ya no le interesan a nadie. Empíricamente no se demuestra. Hay museos que sí, que no convocan a nadie, pero quizá por otras razones, más que porque no son conocidos, porque no tanto por lo que tienen o porque la gente se aburra de ver museos, ¿eh?
Por supuesto, quienes consumen historia en museos tienen distintos intereses, ¿sí? Vienen con distintas miradas, y así como uno en el Museo Histórico Nacional puede ver una persona que entra y está 2 horas o 3 horas leyendo cada cartelito que hay en el museo y todo, y pide más información, hay gente que está media hora, mira, si no hace, se va, o busca algo más espectacular, ¿no? Es decir, como tecnológico. Ambas cosas son válidas, ¿no? Es decir, y en general lo que uno aprende en los museos es que, y está buenísimo, que lo que le gusta a uno no le gusta al otro, y que entonces no hay fórmulas que funcionen para todos, y eso es un desafío muy, muy interesante, que uno tiene en la docencia, que uno tiene en la investigación, pero acá en un espacio como este lo ve en vivo, ¿no? Y eso me parece que es una de las marcas que me interesaba compartir también, que es que no solo el museo tiene esta atracción y esta posibilidad de trabajar, sino que además tiene la posibilidad de interactuar con quien lo visita de una manera, o sea, de generar una participación y un ida y vuelta más fácil que en otros medios, ¿no? Voy a volver sobre esto después. Quiero volver un poco más atrás al tema de la experiencia y la presencia del objeto, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema que es muy atractivo para quienes trabajamos en museos, que es el tema de la materialidad, ¿no? De una manera que para mí es llamativa, en general, yo tampoco lo hago, digo, en historia, los que trabajamos en historia, los que investigamos historia, los que enseñamos historia, no tenemos un entrenamiento en lo material. Es decir, no lo material en el sentido general, sino lo material de los objetos. En general, conozco muy poca gente que haya investigado un tema usando como documento a un vaso y no un documento escrito, ¿sí? O sea, los arqueólogos lo hacen, sin duda, pero para periodos donde hay mucho documento escrito, en general uno acude al documento escrito. Por supuesto que hay grandes excepciones, hay libros escritos al respecto, pero el entrenamiento en eso es bastante poco, ¿no? O sea, poder hacer hablar a los objetos, la escritura, que es lo que hacen la historia del arte, ¿no? Pero algo que para mí es llamativo en ese sentido es cuánto a veces esa presencia corpórea, ¿no? Esa materialidad permite abordar temas de una manera mucho más contundente que otras formas de transmisión, ¿no? Si yo hablo de una guerra y veo el arma de la guerra, por hablar de este museo siempre fue muy criticado por la cantidad de armas que tiene, lo cual para mí no es ningún problema, pero mucha gente lo critica porque tiene muchos cañones o muchos fusiles, etc. Ahora hay menos, pero bueno, ver un cañón también te explica mucho de una época, ¿no? Cómo está hecho, qué es lo que dice, cómo se hacía para dispararlo, es decir, para moverlo, el peso que tiene, habla mucho de la historia, ¿no? O ver un abanico, o ver una cincha. Y en ese sentido, hay ciertos momentos en que lo gráfico, la visualidad de algunas cosas puede generar una inteligibilidad de un tema que para mi gusto es mayor que en otra forma de transmitir la historia. No sé, le doy un ejemplo, no traje imágenes por una cuestión de tiempo, pero los invito a venir al museo. En el museo hay expuesto una pieza que se llama La Tarja de Potosí, que es una brillante, increíble pieza de canto a la libertad americana que le regalan a Belgrano, las damas potosinas, en el cual es como una gran pieza de plata en la cual está América del Sur en el medio y es todo un canto a la libertad, ¿sí? Y en la parte de arriba, en el extremo, hay un inca con un gorro frigio, ¿no? El gorro de la libertad, dando un paso hacia adelante, ¿no? Dando un paso hacia la libertad. Nosotros, digamos, estamos rearmando la parte de la revolución y enfrente tenemos vamos a poner, ¿no? un escudo realista que es un gorro frigio atravesado por 2 bayonetas así, ¿no? O sea que la están cortando, matando ¿no? el símbolo de lo revolucionario. Entonces, cuando uno ve eso gráficamente, es muy explícito el conflicto del que estamos hablando. Es decir, hay uno que defiende un gorro, ¿sí? Ese mismo año La Tarja lo pone en un escudo, que hoy es el escudo argentino, ¿no? En el medio, 2 manos agarrando un gorro, el gorro de la libertad, un gorro que más de la Revolución Francesa, que tiene una larga tradición hasta convertirse en gorro de la libertad, y otros que están matando ese gorro, y que festejan una victoria del Capuje justamente atravesando el gorro con bayonetas. Bueno, eso habla mucho, es decir, eso que uno podría dar en una diapositiva, obviamente, que uno podría acá mostrar en imágenes, no es lo mismo que verlo en su cuando uno ve La Tarja, que son 2 metros de altura, no es lo mismo que ver una foto de ella, o verlo en un documental, ¿sí? Y insisto, esa materialidad tiene un peso, tiene una contundencia que yo creo que ahí sí, a nivel didáctico, es insuperable, ¿no? Esa es mi
modesta opinión, y insisto, no soy un investigador de esos temas, solo un curador, digamos, director, pero que me paso horas mirando lo que la gente hace en el museo, ¿sí? Muchas veces. Entonces, digamos, el atractivo entonces de la colección, el atractivo de poder estar frente a una ilusión de la presencia del pasado, de hacer el pasado presente, es lo que para mí tiene el museo como diferencia con respecto a cualquier otra manera de transmitir historia, ¿sí? Y tanto para chicos como para gente grande, y eso uno lo ve empíricamente, ¿sí? Obviamente los museos hoy en día van mucho más lejos que eso, ¿no? Es decir, y la pandemia potenció de una manera brutal el hecho del uso de otras formas de presentación. No hace falta estar en el museo, ¿no? Hay museos que tienen exhibiciones 360 que uno puede recorrerlo virtualmente. Todos los museos tuvieron que hacer un esfuerzo enorme para mostrar sus colecciones en las redes, por generar interacciones de las que están de moda actualmente, que son importantes, de tener seguidores, ¿no? de jugar otros formatos que han potenciado de manera importante, sobre todo porque permiten que un museo que está a miles de kilómetros de uno pueda ser visitado por ese uno, ¿no? Pero, obviamente, esa no reemplaza la experiencia presencial, ¿no? La experiencia presencial de un museo, y por lo que dije antes, sigue siendo importante, y por eso, creo yo, los museos siguen teniendo tanta vigencia, pese a que se les anuncia una y otra vez una muerte que nunca llega. O que tienen que transformarse para sobrevivir, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, ¿tiene sentido incorporar tecnología si uno tuviera la plata para hacerlo, ¿no? Bueno, a veces sí, a veces no, son debates que hay que dar de acuerdo a lo que uno quiera hacer, ¿sí? Lo que la tecnología nos permite muchas veces es reemplazar aquello que no tenemos forma de transmitir. Porque el problema que tiene el patrimonio, y esto daría para horas, estoy hoy haciendo un pequeño punteo de algunos temas, después se pueden discutir, es que las colecciones están muy sesgadas por su formación, ¿no? La colección del Museo Histórico Nacional, que aclaro, digo para quienes lo conocen, hoy no se parece en nada al museo que había hace 2 años, porque tuvimos, por varias razones, está todo cambiado, ¿sí? O sea, entonces está en una fase provisoria, que está muy lindo realmente, los invito a venir, pero no hay una muestra cronológica, estamos rearmando un guión general, entonces hay exhibiciones que tienen en común el pasado argentino. Pero quiero decir, cuando nos metemos en la exploración del pasado del museo, digamos, tenemos un problema que es que, a ver, ¿cómo decirlo? Bueno, vuelvo para atrás para ser más claro, porque si no los voy a confundir. Que es, si es un lugar que necesita estar en interacción con la gente, ¿sí? A eso quiero ir. Y por lo tanto, hay demandas del público que no siempre son las que uno puede creer que funcionan en otros ámbitos de transmisión de la historia. Ese es el punto para mí principal. Hay muchos museos de historia y he hablado con gente en distintos países, que cambian sus muestras permanentemente, como decimos nosotros ahora. Y muchas veces lo que reciben del público que va a ese museo es que no quieren que la muestra cambie, no quieren la actualización del museo, lo que quieren es que sea siempre igual, ¿sí? Cuando yo dirigía el Cabildo, pensamos durante mucho tiempo en cambiar, no sé si conocen el edificio del Cabildo de Buenos Aires, pero hay una sala, que es la sala del 25 de mayo, en la cual Ricardo Levene, ¿no? Importantísimo historiador argentino, en 1940 inventó cómo era la sala del Cabildo. O sea, dijo, bueno, acá tiene que haber una cruz, acá tiene que haber, o sea, basado en un cuadro de un pintor llamado Darré, que había imaginado, porque no hay ninguna imagen colonial ni del periodo independiente del Cabildo adentro, cómo debería haber sido la sala, ¿sí? Entonces, desde ese momento que Levene dijo, esta es la sala, puso una cruz, puso un cuadro de armas verdadero, se convirtió en la sala. Entonces, hoy en día, quien va al Cabildo cree que así era el Cabildo. Entonces, nosotros discutíamos, ¿qué pasa si sacamos esta sala que es ficticia, que es una creación del EBN, y hacemos otra cosa ahí? Probablemente nos hubieran linchado, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad, para las escuelas, para la gente que estás atentando contra un edificio que, insisto, que no es real, sino que es una imaginación. No una imaginación azarosa, una imaginación, digamos, fundada, ¿no? Es decir, y en ese sentido, es muy difícil
tomar decisiones, porque lo que va a pasar es que nunca nadie va a estar satisfecho con el resultado, ¿sí? Y bueno, esos son los riesgos que quienes hacen curaduría van a tomar, de quienes se quieran hacer una muestra histórica en un museo, que es que hay cosas que van a funcionar y cosas que no, pero que en general, a diferencia de lo que se supone en el mundo académico, en el cual la actualización es un valor enorme, con el cual podemos discutir, no siempre lo más nuevo es mejor, yo ahí tengo ciertos reparos, pero si esa es la ley del campo, eso no necesariamente es así en un museo, pese a que el museo, en mi opinión, tiene que estar informado historiográficamente con las novedades de una disciplina, y ese vínculo virtuoso no es el que suele ocurrir en los museos en Argentina, que afortunadamente creo que eso está cambiando hace unos años. Durante todo el siglo XX, digamos, el mundo académico argentino, sobre todo después de su renovación tan interesante post-dictadura, la última dictadura, no le interesó en lo más mínimo el mundo de los museos, y al mundo de los museos menos aún le interesó leer algún libro nuevo, y por lo tanto, por ejemplo, el Museo de Historia Nacional o el Museo del Cabildo tuvieron el mismo relato historiográfico a lo largo de décadas y décadas y décadas, ¿no? El relato del gran fundador de este museo, Carranza, en la década de 1890, seguía siendo vigente al principio de este siglo, ¿sí? O sea, pasaron 110 años en el medio. Hubo cambios museográficos, distintas formas de mostrar las cosas, pero no cambios en la narrativa, ¿sí? Eso fue cambiando a partir del siglo XX, y los distintos directores que vinimos después hemos hecho cambios distintos entre nosotros también, ¿no? Pero quiero decir, pero ya ha habido renovaciones. Esas renovaciones no siempre son bienvenidas, o sea, a veces viene alguien y dice, pero yo acá veía el traje de Urquiza y no está expuesto. ¿Por qué no está expuesto? ¿Sí? Porque se deshace si lo mostramos. Antes mostraban las cosas durante 50 años y esas cosas desaparecieron porque no había conservación, ¿sí? O porque queremos cambiar el guión y contar otra cosa. Entonces, pero eso no siempre es bien recibido. Nosotros ahora estamos en una muestra sobre el rock argentino de los años 80, ¿sí? Que nos costó mucho trabajo y está hecha en base a préstamos y no en nuestra colección. La verdad que la mayoría de la gente, por suerte, está muy contenta con la muestra. Pero hay un sector sanmartiniano duro que dice, ¿cómo van a poner a San Martín junto con el rock? ¿No? O sea, son cosas que toma esto como casi en la lógica de templo, ¿no? No en una lógica de museo. Entonces, para ir a lo que quiero decir y cerrar un poco, el problema que tenemos con esto es que uno puede tener una colección, como tenemos acá, una espectacular, o puede pedir prestada, como hicimos con el rock, a particulares, una colección para armar esta muestra, que es una muestra muy, muy, muy grande, y los invito a ver, que está hasta el 31 de mayo, es muy imponente como quedó. Pero el problema es cuando no tenés patrimonio para contar algunos temas, ¿no? Si es un museo centrado en la colección. Entonces, yo que me he dedicado mucho a la historia popular, los museos, este museo tiene un sesgo de clase enorme, ¿no? Es decir, obviamente, quienes pudieron donar a este museo objetos de sus padres, madres, parientes, son gente que pudo guardar cosas, que es una enorme minoría de la población. Y a quienes el director fundador del museo pensó que era relevante que les dieran cosas, que obviamente no eran cualquier cosa, sino que todas son cosas con nombre y apellido, o de enorme significación histórica, con la primera bandera, el primer escudo. Entonces, ¿qué pasa con la otra historia? Es decir, con la historia de la mayoría de la población. ¿Cómo puede incorporarse en el museo, por ejemplo? Bueno, sí, pero si yo quiero, por ejemplo, hablar de la esclavitud, acá no hay un solo objeto que haya pertenecido a un esclavo. Ni en general en ningún lado, porque los esclavos no guardaban cosas, porque la ropa se les deshacía, no guardaban los trajes, y muchos no tenían pertenencia. Por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo hablo de eso? Entonces, ahí sí quizá la tecnología, por ejemplo, puede venir al rescate por una necesidad, no solamente por un juego, ¿no? Sino para tener otras maneras de rescatar el pasado. Para que, digo, cuando uno viaja a algún país donde hay palacios, siempre está el palacio, nunca está la choza de quien fabricó el palacio. Eso se deshizo con el tiempo. Entonces uno ve solo el palacio y dice, wow, qué buenos palacios que hay. Pero no ve las casas de los que lo hicieron, que no son tan buenas, ¿no? Entonces, el patrimonio tiene eso, ¿no? Que lo que se guarda con el tiempo en general, por supuesto hay buenas excepciones, pero son difíciles, ¿no? Conservar cosas comunes. Y eso es un desafío para el pasado. Entonces, ahí sí, aún con colecciones, los museos muchas veces están obligados, o les conviene, creo yo. Esto que digo es totalmente opinable, y además, insisto, yo no soy un especialista en museos, digamos, soy un historiador que trabaja en ellos, que no es lo mismo. Y para poder trabajar en un museo, básicamente hay que estar en contacto con otros saberes que uno no tiene. Porque si no, sin duda es un fracaso, ¿no? Es decir, la divulgación, más que las otras áreas de
de la disciplina sí o sí tiene que ser interdisciplinaria, ¿no? Es decir, porque si vos en un museo no tenés en cuenta la espacialidad, la luz, cómo se conserva un objeto químicamente, y ese tipo de cosas que uno no puede aprender, o sea, digo, existe el estilo Da Vinci, ¿no? Donde uno maneja 800 cuestiones, o sea, uno sabe algo, bueno, ahí la interacción con otros saberes es indispensable para la propia, es ontológica del museo, si no, sin eso no existe. Y además ahí uno, digamos, tiene ciertas determinaciones con las cuales tiene que lidiar sí o sí. Tengo tanto espacio y tanta colección, no hay más espacio. Y a veces quienes venimos de la historia académica queremos complejizar explicaciones, pero vos tenés que pensar que la gente en un museo lee parada, ¿sí? ¿Cuántos caracteres puede leer un señor, una señora parado? ¿Sí? 1000. Bueno, resumí un proceso histórico en 1000 caracteres, que para mí a mí, sinceramente, me ha costado mucho más, y no lo digo en broma, escribir algunos textos de sala en un museo que escribir artículos académicos. Porque hay que resumir un complejo proceso histórico sin ridiculizar, sin banalizar, pero por ahí con un máximo real de 1200 caracteres, que es un montón. Leer 1200 caracteres parado, te cansas al toque. Entonces, si no lo van a leer, parece esos carteles políticos que nadie lee, de eterno, ¿no? O sea, el cartel tiene que ser cortito, efectista. Bueno, ese es un desafío enorme, ¿no? Y eso, el condicionamiento es ese, bueno, la gente está parada y caminando, ¿no? Y de paseo en general, no en una clase. Entonces, ese tipo de cuestiones son tan importantes, vuelvo al principio de la charla, como lo que quiero decir. Es decir, de la manera en que lo voy a decir, ¿sí? Más en un lugar como Argentina, en el cual muchas veces ahora se ha puesto mucho de moda una idea de una historia polarizada, en la cual hay como Boca River permanente, ¿no? Entonces, que son difíciles de desarmar. Si vos le querés explicar a alguien que el siglo XIX argentino no se explica en un enfrentamiento unitarios y federales, y si vas por ese lado no vas a entender mucho. Bueno, no es lo que mucha gente que viene piensa. Cuando tanto tenés que trabajar también ¿no? O en el Museo del Cabildo, la mayor parte de la gente iba, creía que, bueno, es el primer gobierno patrio, el primer gobierno argentino, ¿no? En la academia se trabajó muchísimo para deconstruir la idea argentina en ese momento, pero choca con ciertos saberes populares. Y ahí, para mí, en historia hay que evitar lo que yo siempre digo, la tentación de la extirpación de idolatrías, ¿no? De decir, no, lo que ustedes dicen está mal, lo que está bien es esto, porque ahí perdés, si vos maltratás a alguien, lo tratás de burro, perdés cualquier tipo de interlocución. El tema es cómo contar otra variación contra ciertos saberes muy establecidos, en poco espacio y sin, por eso, perder la interlocución. Yo hablo como si supiera, uno lo intenta, a veces sale, a veces no sale, digo, me parece muy difícil, ¿sí? Pero me parece una de las formas de transmitir historia más interesantes que conozco. Termino con esto, simplemente diciendo que también es fascinante la interacción justamente con los públicos, ¿no? ¿Sí? Porque acá hay mucho feedback, porque acá la gente demanda, porque acá piden que haya cosas, piden sacar otras cosas, unos piensan una cosa, otros piensan otra, ¿no? O sea, en las redes se asesinan entre ellos, ¿de acuerdo? Pero bueno, es muy atractivo y también muy complejo, ¿no? Lo que sí creo es que, en mi opinión, es un espacio que en la educación de historia debería usarse más en Argentina. Porque en todas las provincias hay museos interesantes, o en casi todas, y sin embargo no siempre son explotados de una manera, incluso digo no para la formación primaria, ni secundaria que hay, sino para la formación terciaria y universitaria. Es como que pasan de largo. Y esa falta de interés por el museo creo que no es buena para, justamente nos hace perder la dimensión material, que es clave para la comprensión del pasado. Bueno, eso es lo que quería comentar. Son temas que se podía hablar un montón de cosas, pero bueno, no quiero abusar tampoco del tiempo, ¿no? Para que ustedes, si tienen preguntas o algo para decirme. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel. Bueno, arranco yo mientras se va rompiendo el hielo. Pueden hacer sus preguntas en el chat. Vos decías que falta profesionalizar la divulgación, ¿no? Que es una vacante en la formación de historiadores, una ausencia en las universidades. Mi pregunta es, saliendo un poco de los museos, ¿no? Después podemos volver. Es cómo hacemos o cómo se podría hacer divulgación desde la academia, desde la universidad, desde la investigación, ¿no? O cuáles pueden ser los ejes para pensar cómo incluir la divulgación en la formación de historiadores y en la investigación académica, ¿no? Para que no se vuelva solo una tarea separada, diferente,
sino una tarea más de quienes se dedican a la historia de manera profesional. Y después, una segunda pregunta, si se puede, después si hay tiempo la podés responder si tenés ganas, es yendo un poquito más a fondo. Te quería pedir tu opinión respecto de la escritura académica, ¿no? Los papers, las tesis de posgrado están dirigidas a públicos bastante restringidos, pero ¿qué pasa con los libros, ¿no? Toda escritura que sea resultado de investigación académica tiene que estar dirigida a ese público también académico, ¿no? Ese público restringido, o podemos pensar, o cómo podríamos pensar una escritura académica que a la vez pueda estar dirigida a un público más amplio. Bueno, muy interesante y creo que ambas cosas están ligadas, ¿no? Para mí, a ver, empiezo un poco por lo último y voy a lo anterior. Para mí, en mi opinión, no sé si hablar de crisis, también sería muy soberbio salir a dar grandes veredictos, pero yo creo que hay un problema serio en el mundo académico como se formó en los 80 en Argentina, ¿no? Y creció, y bueno, en la década del 2000 tuvo un crecimiento exponencial, que ha tenido un montón de adelantos notables y que ha cambiado muchas maneras de mirar el pasado, no solo el pasado argentino, sino desde Argentina nos ha hecho buena historia de otros lugares. Pero efectivamente, diagnósticos que han hecho un montón de personas ya antes, ha sido una historia centrada en hablar con los pares, ¿no? Con los iniciados. Es como, en el mundo de Harry Potter faltarían los muggles, ¿no? O sea, todo lo demás, quiero decir, se habla solamente, o sea, uno está pensando en sus colegas cuando escribe, básicamente. Y en mi opinión, y puedo equivocarme, ha habido una... O sea, creo que la historiografía desde la década del 70, por buscar cierta legitimidad intramundo científico, si queremos llamarlo así, se acercó mucho a las ciencias sociales y se alejó mucho de la literatura, ¿sí? Y de la forma de la literatura, quiero decir, del ensayo, ¿no? Que es una tradición muy rica, pero que se desprestigia mucho. En Argentina es muy rico, por ejemplo, ¿no? Pero se desprestigia muchísimo como forma en la década del 80, y que entonces se llevó a un abandono es decir, por ejemplo, la escritura no se entrena. Digamos, hay gente que se dice tiene buena pluma y gente que escribe cascotes, pero no como un valor. O sea, es algo que traes como el que juega bien a la pelota naturalmente, ¿no? Y no por entrenarse. Entonces, por lo menos cuando en las carreras de historia que yo conozco, ahora eso ha cambiado un poco, no se da una importancia a entrenar la escritura, a entrenar la pluma, que no es algo innato. Hay gente que escribe bien, porque lee mucho. Pero se entiende, decir, el hecho de darle importancia a la agradabilidad de la lectura, a que un texto sea atractivo, ¿no? Entonces, a veces creo, y después hay un problema muy serio de enfoque, porque en un momento, a la impresión a mí, se pensaba que el problema con los textos escritos por historiadores académicos que intentaban, por ejemplo, hablar con gente no académica, eran las notas al pie. Entonces le quitaban las notas al pie. Sin embargo, libros muy exitosos en ventas como los de Felipe Piña tienen un montón de notas al pie, y muchos libros sin notas al pie, pero con un formato de enfoque muy académico, no funcionan en lo más mínimo. Por ejemplo, porque empiezan con un estado de la cuestión, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo creo que un estado de la cuestión para no iniciados conviene quizá poner al final de un texto, no al principio, ¿no? Al poner algo interesante que atrape, que haga que la gente quiera comprarse el libro y leerlo. Y después decirle, sobre esto se dijo esto, porque... Digamos, si yo quiero saber algo sobre, no sé, la Segunda Guerra Mundial, y primero me explican todo lo que se dijo sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Qué sé yo si voy a seguir leyendo hasta llegar a lo que me interesa, que es saber quién peleó contra quién y cómo fueron las batallas, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces creo que ahí falta más una reflexión sobre que las formas que pide la escritura para pares no son atractivas para los no pares. Entonces, y creo que en la academia hace rato que ya empezó a haber un interés en eso. Pero también el problema, bueno, yo siempre digo, me perdonarán por esto, pero para mí el problema son las jerarquías no dichas en la disciplina, ¿no? Investigador mata docente, docente mata divulgador. O sea, lo más prestigioso es que te inviten de la Universidad de Lawrence a hablar y dar una charla. A todos nos encanta hacer eso, me encanta, digo, o sea, ir al exterior, y ese es el gran premio de la
Yo me acuerdo de un amigo, no historiador, que me decía, los historiadores deben envidiar mucho a Piña porque vende muchos libros. Y yo, no creas. O sea, no conozco pocos colegas que... Digo, he hablado con muchos editores de libros que me decían, el problema que tengo con muchos historiadores es que no quieren cambiar sus libros para publicarlos. O sea, que suponen que una tesis, por ejemplo, así como está, es publicada, que es ninguna tesis es legible, ¿no? Todos los que han escrito tesis o han leído tesis saben que eso no es legible para alguien no iniciado, no se puede, porque es insoportable, o sea, incluso cuando te encanta. Entonces necesitas una mediación, transformarla en algo que sea atractivo, ¿no? Entonces, creo que ahí esa falta, que en parte tiene que ver con que el interés mayor no es ese, sino que es la invitación a la universidad extranjera, o, que está buenísimo, no digo que esté malo, ¿no? Digo, pero que el prestigio no pasa por ahí. Y que más que no es un problema económico, es un problema de prestigio, ¿no? Y entonces, bueno, es difícil, me parece a mí. Entonces, por eso creo yo, tampoco hay tanto entrenamiento en eso. Uno se entrena más en eso de ser digamos, sobre todo en esta jerarquía no dicha, todo el mundo dice qué lindo que es la divulgación, pero en realidad es mucho más prestigioso ser investigador. La verdad es esa. Entonces, ahora, si los investigadores quisieran, por ejemplo, armar cosas como, no sé qué, un PICT, que son, no sé si todos los conocen, que son proyectos colectivos que se financian con no tanto dinero para hacer cosas de grupos. Bueno, quizás tendrían que obligar a que uno de los requisitos de ese PICT sea divulgar sus resultados, ¿no? En algún formato, y no solamente que queden en la nada o en artículos académicos, por ejemplo. Entonces, la divulgación cambió mucho cuando los que están en CONICET, cuando el CONICET empezó a poner puntos por hacer divulgación. Antes no lo ponía. Yo digo porque yo la primera vez que empecé a hacer cosas en Canal Encuentro no sabía en dónde, y yo estoy en CONICET, no sabía en dónde presentar, cómo presentar un informe, no había manera, ¿no? Eso cambió y empezó, y entonces estructuralmente eso guió a la disciplina hacia otro lugar, en mi opinión, ¿eh? Entonces yo creo que en un momento donde la legitimidad de la disciplina va a ser puesta en duda por la derechización de la sociedad, y hay un ataque muy fuerte, que no es argentino, contra las humanidades, contra las ciencias sociales, creo yo que fortalecer ciertos vínculos con esa sociedad, que es muy variada, que no es una cosa, o sea, es importante. Porque incluso con la supervivencia disciplinar, ¿sí? Que todos los que hacemos esto creemos que es una disciplina muy importante, lo cual hace 10 años nadie discutía demasiado, hoy sí, y se demostró hace no tanto tiempo. Entonces, creo yo que es una situación delicada, que no es un tema de, che, qué bueno que estaría que la gente hacer historia, no, es un tema, para mí, en mi opinión, yo no digo que todo el mundo tenga que hacerlo, digo que hay que valorar esa tarea, que creo yo no se valora lo suficiente, en mi opinión, o sea, y siempre hablo, hay grandes excepciones, pero digo, para mí falta una verdadera valoración profesional de la tarea en el mundo académico. Totalmente. Bueno, vamos a abrir a ver si hay preguntas del público. En el chat, ¿no? Bueno, leo las preguntas del chat, también se pueden formular de manera oral si alguien quiere. Bueno, Leo pregunta, ¿cómo podemos acceder al material del Museo Histórico Nacional, los investigadores del interior? Y te hago las dos y respondes. Y Celeste, ¿cree que con la llegada de las nuevas tecnologías, los museos tradicionales están logrando llegar al público joven, por ejemplo, por medio de las redes sociales? Empiezo por esta. Es que en realidad yo de verdad no creo que el público joven dependa de la tecnología, ¿sí? Ese es mi punto. Es decir, creo que acá hay mucho público joven que viene al Museo Histórico Nacional, en general no por la tecnología, sino a ver las cosas, igual que los adultos, ¿no? Sí creo que a veces es difícil convocarlos, que conozcan el espacio, que por eso digo que está bueno, muchos han venido con la escuela y eso a veces les deja buenos recuerdos, a veces no tanto, depende de qué escuela, qué docentes tuvieron, pero me parece que no es tanto la tecnología como... A ver, perdón. El tema sería, ¿cómo medimos el éxito de un museo? ¿Por la cantidad de público que tiene? Es complejo, ¿no? Por ejemplo, yo dirigí el Museo del Cabildo. El Museo del Cabildo tiene más o menos, en los años que yo estuve, tenía entre 450.000 y 500.000 visitantes al año, ¿sí? Que básicamente se basa en que es el Cabildo y que está en la Plaza de Mayo, en la capital del país. Entonces pasan por ahí miles y miles de personas por día. Es espectacular. Pongas lo que pongas, se llena. Todo el día está lleno de gente, es hermoso. O sea, un museo, como yo estoy ahora, no conocen, no sé, en Buenos Aires, Parque de Sama, San Telmo, hay mucha gente, pero no es lo mismo. La semana no hay ni comparación. Entonces, si vamos a competir por cantidad de gente, y el Cabildo gana siempre, la Casa Histórica en Tucumán y el Museo de Bellas Artes, ¿sí? Ahora, efectivamente el tema es más bien cuál es la experiencia de los que vienen. Una mezcla entre cantidad y qué se les ofrece y cómo lo viven, ¿no?
Y ahí creo que el trabajo con el público joven, que es casi un fetiche en los museos, depende de qué tipo de oferta se haga también, ¿no? Creo que las redes sí son fundamentales para convocar. Yo particularmente no soy un amante de las redes sociales para nada, más bien me fui yendo de ellas, manejan demasiada violencia para mi gusto, pero son fundamentales para las instituciones sin duda, ¿no? De manera total. Y a veces creo yo, bueno, mi hipótesis, pero esto es una hipótesis mía, no digo que es que en museos como este u otros museos históricos está bueno combinar las viejas colecciones con nuevas narrativas modernizadas o actualizadas con la historiografía académica, etcétera, con también propuestas que logren interpelar a otro público, ¿no? La hipótesis que nosotros usamos acá fue la del rock, o sea, que está viniendo un montón de público que no venía nunca al museo, ¿no? Y que son jóvenes. O sea, es una muestra sobre el rock de los 80, o sea, es algo viejo, ¿no? O sea, pasaron muchos años de los 80, pero viene mucho público joven que no sabe lo que es un cassette, ¿no? Porque nunca vio uno en su vida. Entonces, y sin embargo se copa porque por ahí sigue escuchando alguna de esa música, o sea, sabe quién es Charly García o Los Redondos o Soda Stereo, ¿no? Entonces, y que yo creo que esa es una manera, que es buscar temas también que lleguen al público. Puede funcionar y puede no funcionar. Porque digo, las fórmulas, esto quiero aclarar, no existen, ¿no? O sea, en la época que yo me dediqué mucho tiempo a la televisión, hablé con gente que trabajaba en la televisión de verdad, no la televisión educativa, sino la televisión de aire, y te decían, un año sacamos una novela, y anda bárbaro, y el año siguiente repetimos el mismo esquema y le va muy mal a la otra novela, también los mismos actores. ¿Por qué? Ojalá, si alguien supiera, todos serían éxitos, ¿no? Es prueba y error, pero creo que buscar apelar al público joven está buenísimo. O sea, ahora, no creo que solamente dependa de que haya cosas caras y tecnológicas, porque un problema en Argentina con las cosas tecnológicas es que se rompen. Entonces después hay que arreglarlas, y a veces no tenés plata para... Conseguiste la plata para hacer una pantalla nueva, se te rompe a los 2 meses y nadie la sabe arreglar. Digo, perdón, es así. ¿Y qué haces con esa pantalla? O sea, entonces yo aprendí en la acción que hay que hacer cosas que se pueden arreglar. Comprar tecnología argentina, que pueda tener un repuesto, por ejemplo, ¿no? Porque el Cabildo tenía luces de la mejor tecnología internacional que les pusieron en el 2010 y no había repuestos. Y listo, no hay más, no se fabrican más. Y no hay manera, y están en dólares. ¿Quién puede pagar eso? Entonces, ¿se entiende a dónde voy? O sea, hay que hacer cosas para mí al alcance de las posibilidades reales de uno, ¿no? Pero a veces la tecnología está buenísima. Pero sobre todo, insisto, para reemplazar cosas que no tenés más que como imán, en mi opinión, ¿eh? Por supuesto que si pones un imán, no sé, estas pantallas que era de Van Gogh en la rural, y mucha gente va a ir a ver, hay una cosa tecnológica, yo no lo vi, pero tecnológica muy fuerte, es otro tipo de propuesta, ¿sí? Pero en un museo histórico no sé si necesitas tanto eso. Si lo tenés, está bueno, pero hay que poner un billete que no todos tenemos, ¿no? La otra era cómo puede acceder al material. Mira, nosotros, el museo tiene una página web donde hay, el Museo Histórico Nacional Argentina, donde hay varios materiales, y durante la pandemia hicimos muestras, sitios que se llaman muestras virtuales sobre Belgrano, sobre Güemes, sobre la Fiera Amarilla, sobre otros temas, donde exponemos patrimonio y textos, ¿sí? Y que van presentando la colección. Hay una cosa sobre San Martín también, y después en nuestras redes todo el tiempo vamos subiendo la colección, ¿no? O sea, tanto en Facebook como en Instagram, todo el tiempo vamos poniendo... O sea, las curadurías vamos haciendo, yo qué sé, este mes posteamos todas cosas de la batalla de Caseros, porque son 170 años de la batalla de Caseros. Y así, vamos buscando en función de... Y bueno, vamos cruzando con lo de rock, porque rock tiene otro público, ¿no? La intención de la muestra de rock es atraer un público que no viene al museo. Y pasa eso, que viene y dice, acá está el Sol de San Martín, esa onda, ¿no? Pero está, sí, hay cosas lindas para ver. Los invito a verlo, sí, de paso a paso la promoción. Buenísimo. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí, bueno, alguien decía lo de Salta, perdón, y que visitó el Monumento a la Bandera y que no pudo evitar emocionarse, y efectivamente eso es lo que quiero decir que pasa mucho con el patrimonio, ¿no? Y con los lugares, que es que generan algo que también es interesante trabajar, que es la emoción, ¿no? Es decir, esta cosa que no va solamente en el conocimiento, sino también que integra otras cosas. Yo creo que eso está bueno.
que está bueno intentar llegar a eso, pues es otra manera, digamos, de incorporar conocimiento, ¿no? Vos hablabas también de no tirar abajo, digamos, esos saberes populares o creencias. Y también sé que escribiste acerca del 25 de mayo como mito de origen. ¿Qué hacer con los mitos? Bueno, eso está muy discutido. Yo creo que los mitos hay que discutirlos y no abandonarlos nunca, ¿no? Porque son fundantes de una comunidad. Es decir, no conozco una comunidad que no tenga mitos, y yo me eduqué en historia en una época en la cual, yo estudié en la Universidad de Buenos Aires en la década del 90, donde había dos términos muy fuertes: desmitificar y matizar. ¿Sí? Desmitificar me parece es una cosa hermosa, porque uno aprende justamente a desesencializar, ¿no? Es decir, a poder entender cómo se construyen las cosas. Y eso para mí es una de las cosas intelectuales más atractivas que he vivido. El problema es cuando vos desmitificás sin proponer algo en el lugar de. Es decir, si vos decís, bueno, voy a dejar de hablar, una crítica que yo tengo con cosas que decidió el sistema educativo en la década del 90, que es, no hablamos más de próceres, ¿sí? En los hechos, tipo, hablamos de procesos, hacemos redes conceptuales, ¿sí? Entonces, al sacarle caras a la historia para dejar de tener héroes, ¿lograste una mayor comprensión y un mayor interés de los chicos en la historia? Yo no lo vi eso, sino más bien creo que le dejaste a sectores más conservadores ese espacio vacante de San Martín, etc. Esa es mi opinión, ¿eh? Yo participé del dibujito Samba, cuando lo hicimos, que decidimos volver a los héroes, porque era pensado para chicos de 6 años, y con justas razones mucha gente nos saltó al cuello diciendo, no, está mal, ustedes están volviendo a algo que está mal, que son los héroes. Yo pregunto, ¿por qué están mal los héroes? Porque creemos que son superhéroes y que la historia la hacen los superhéroes. Ahí estaría mal. Ahora, si le ponemos cara a la historia, yo creo que un pibe se puede identificar con algo. Si no, para mí, la historia sin cara es aburrida hasta para un adulto, ¿sí? Entonces, digo, yo voy a dejar de lado lo que genera San Martín en los argentinos y las argentinas cuando vienen acá, sacando, por ejemplo, acá, si vienen al Museo Histórico Nacional, en el año 2015 trajeron el sable de San Martín. El display de ese sable, digamos, la manera escenográfica que se puso, a mí no me gusta en lo más mínimo, parece una capilla. Es decir, parece un lugar, sigue con la vieja lógica de Carranza, del fundador del museo, que es el héroe, ¿no? El sable, el medio, es súper fálico y súper heroico, ¿no? Para mí eso no está bueno, ¿sí? Ahora, yo hago encuestas en el museo, de cada 10 personas que vienen al museo, 9 les parece lo mejor del museo. ¿Qué hago con eso? Digo, no, está mal, y lo saco, y ahí sí estoy perdiendo, es decir, o trato de compensar eso con otras formas de explicar a San Martín. Pero si saco lo que a la gente más le gusta, ¿se entiende? ¿Gana el museo, gana la comprensión del pasado, o gano que yo quedo bien ante mis colegas? Y ante la gente iniciada en esto que va a decir, ah, qué bien, te construiste el héroe. Digo, ¿conocen el museo? Acá hay un cuarto que es el cuarto de Boulogne-sur-Mer de San Martín. La gente recuerda que vino, o sea, está desde la década del 30 en este museo. Es la nada misma y a la vez es todo. O sea, a la gente le encanta el cuarto. ¿Qué haces con el cuarto? Decís, lo saco porque es una forma vieja de ver la historia, porque en realidad el cuarto donde murió San Martín, ¿qué importa? O sea, es un mausoleo. Y sí, es un mausoleo, pero bueno, del máximo héroe de este país. O sea, entonces digo, un héroe fundante, un mito sin el cual no hay Argentina, ¿no? Entonces yo sería un poco demasiado soberbio decir, puedo llevarle por puesto el mito, sacar el mito, y después del mito, ¿qué hago? Lo cambio, ¿por qué? Esa es mi opinión, ¿eh? Yo creo que la fuerza que tiene este país el 25 de mayo y el 9 de julio, la figura de San Martín y Belgrano, es enorme. Entonces, para mí, la tarea sería titánica tratar de derribar algo que está tan establecido, y no en la escuela, porque a veces yo creo que hay una ficción que es creer que eso son imposiciones del Estado desde arriba, ¿no? Cualquiera que recorra Argentina con un auto va a encontrar en todas las plazas del país algo sobre Malvinas, ¿no? No hay lugar de Argentina donde no haya una referencia a Malvinas, ¿no? O sea, es notable eso. Y si haces el estudio de por qué pasó eso, ¿lo inventó el Estado? No. O sea, eso no fue una construcción estatal, la añoranza de Malvinas, ¿no? Que viene ¿no? de Grusac, de José Hernández, Paul Grusac, después que no tienen nada que ver con el Estado originalmente, después los hermanos, ¿cómo se llama? Irasusta, después Alfredo Palacios, ¿no? Tradiciones políticas muy distintas que fueron construyendo esta idea de las hermanitas perdidas. No fue el Estado el que le enseñaba eso en la escuela a principios del siglo, no estaba ahí. Entonces quiero decir,
hay construcciones que no son, hay cierta idea de instrumentalización de la historia, de que el Estado te enseñó tal cosa, y no es tan así, es una construcción que fue y vino, de arriba y abajo, ¿no? O sea, no es tan que solamente lo impuso, hay una idea de imposición, ¿no? De cómo mira, se instrumentalizó una historia argentina y se nos enseñó que éramos argentinos, ¿no? Decís, bueno, pero el 25 de mayo se festeja desde 1811, sin parar, nunca. No es que el Estado dijo, hay que festejar el 25 de mayo, sino que el Estado tomó algo que ya existía. O el 9 de julio. ¿Cuándo alguien no festejó el 25 de mayo en este país? Pregunto, ¿no? ¿En qué año, en qué lugar del país? Si Uruguay lo festejó hasta la década del 30. Después lo sacó porque decía, oye, bueno, es un poco incómodo. ¿Por qué? Porque es una fiesta popular. No porque el Estado lo impuso. ¿Sí? Desde 1811, ¿eh? Entonces, ¿qué vas a hacer? Decir, me voy a haber puesto un mito que tiene, sin el cual no hay Argentina. Y no sé, yo creo que los mitos, lo que hay que discutir entonces es, bueno, ¿qué es el 25 de mayo? ¿Qué es una revolución? ¿Quién es San Martín? Ese es el tema, disputar. No, en mi opinión es un problema político, no un problema de, no, hay que deconstruir. ¿Deconstruir qué? ¿No? O sea, perdón, yo esto porque estoy en discusiones y no entiendo cuál es la idea, que es tipo, bueno, hay la idea de que algo está mal, de que algo es falso, de que algo está armado. Y yo ahí creo que los mitos no son falsedad, ¿no? Esa es como la idea de los mitos de Piña, ¿no? Que es la idea de que hay algo oculto. El mito es el basamento de una comunidad, ¿no? Los antropólogos lo han mostrado por mucho tiempo. Claro, es parte de una identidad, pero una identidad que no tiene que ser necesariamente nacionalismo fascista, porque a veces detrás de la idea de mito hay la idea de que ese es el germen del nazi, ¿no? Y los nazis tienen sus mitos, como otras corrientes políticas, todas tienen sus mitos. La izquierda tiene sus mitos, ¿no? O sea, los mitos son. O sea, esa es mi opinión. Por supuesto, perdón, todo esto es discutible, yo no estoy dando ninguna verdad de nada, ¿eh? O sea, esta es mi posición y la tengo bastante reflexionada a lo largo de los años. Sé que hay otras y está todo bien, pero en esta me planto, sí. Ahí está una de las participantes. Yo tengo 19 años, cuando salió Samba, yo tenía 8 o 9 años y gracias a Samba me empecé a interesar en la historia, empecé a leer libros relacionados a la historia argentina y este año empiezo la carrera. Creo que es muy importante que se sigan haciendo ese tipo de programas e incluso revistas para que lleguen a los más chicos. Bueno, pero yo te agradezco, pero creo que vale la pena, no quiero aburrir, pero en función de lo que estamos discutiendo, que es, cuando yo participé de Samba, pero Samba es un proceso colectivo, en el cual yo tuve que renunciar a un montón de cosas que para mí no estaban bien. Pero yo soy solo un historiador, si no hay un guionista que le dé onda, yo hice poco el guión, si no hay alguien que haga el dibujo, si no, digamos, entonces yo acepté un método maniqueo porque me parecía que Samba era un dibujito animado, y que los dibujitos animados que ven los chicos son maniqueos, todos, siempre hay un bueno y un malo. No conozco casi dibujitos animados que funcionen sin ese enfrentamiento. Es una manera de enseñar la historia que no es la que usaría para un adulto o para un adolescente. Pero un nene de 6 años, 7, 8, sí, porque saben ver dibujitos antes que leer. Entonces lo que hicimos fue copiar, en el buen sentido, un género. Como cuando escribís un policial o escribís terror. Hay género. Género en el sentido de género literario, ¿no? O sea, entonces seguís las reglas del género. Y un montón de gente se indignó con eso. Yo decía, bueno, no entiendo la indignación. Es dibujito animado. Están los buenos y están los malos. Después, claro, si un maestro, ¿no? Si lo usás como material didáctico es otra cosa, ¿no? Era un programa de televisión, no un material didáctico. Entonces, que servía justamente para lo que, me alegro de leer lo que decía ella, que es para atraer a la gente la historia, no para enseñarle. Entonces, creo que eso lo logró. Después hay cosas que a mí no me gustan, después yo me fui del proyecto por razones diversas, pero, y hay cosas que me gustan y cosas que no, pero quiero decir, me parece que no hay que renunciar a eso, ¿no? Pero que a nosotros como profesionales nos obliga a renunciar a cosas, que es, no tenés el control de un producto así. Y si lo tuviera yo, sería aburrido, porque estaría tan preocupado porque mis colegas no se enojen, que haría una cosa demasiado cuidadosa y que le faltaría un poco de acción, ¿no? Creo yo. Bueno, nos quedamos con estos dos puntos, por lo menos los finales, Gabriel, esto de trabajar desde adentro el mito, o sea, medio a lo Horacio González, ¿no? Asumir, pero discutir desde adentro el asunto,
Y por otro lado, la distinción que vos hacías y que es como una constatación que desde la universidad venimos haciendo, es que hay producciones audiovisuales que son para difundir, pero no hay producciones audiovisuales de uso pedagógico. Y quizás también ese sea otro campo importante para los historiadores y para profesores de historia y de ciencias sociales, de desarrollar un material específicamente para la transmisión, ¿no? Así que yo me quedo con estas dos últimas cosas. Te agradecemos muchísimo la disponibilidad, las reflexiones y el intercambio. Y bueno, con todos, todas nos vemos mañana a las 18 con Marcela Ferrari. Una vez más, gracias por la participación y a vos especialmente, Gabriel, por tu intervención. Bueno, Podemos muchas dar gracias. un aplauso virtual, pero... Muchas gracias, Gabriel. Suerte, gracias. Hasta luego.